Muy buenos días, para mí es un gusto poder saludarles en esta mañana, como siempre iniciar el día en la presencia de Dios. Hoy es viernes 27 de septiembre y les decía, llegamos al final de nuestra semana, pero también vamos ya cerrando este noveno mes del año, se acaba septiembre y bueno, la oportunidad de hacer un balance ya en este cierre porque la próxima semana estaremos iniciando lo que será el último trimestre del año. Y creo que si el tiempo pasa deprisa, pues este último trimestre no es la excepción y al contrario, pareciera que el tiempo y el reloj avanza mucho más rápido, mucho más aprisa en este último ciclo y en este último proceso. Y bueno, esta mañana quiero que reflexionemos, quiero que pensemos en torno a algo que la Biblia nos enseña, que el manual de vida nos instruye sobre cómo tenemos nosotros que comportarnos. Hay muchas situaciones que seguramente a diario enfrentamos con un propósito claro y un propósito que no podemos ignorar y desconocer. Y hemos denominado entonces la reflexión de esta mañana en nuestro tiempo devocional, limpiados para dar fruto. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias a través de las cuales Dios va obrando, Dios nos va limpiando, nos va sanando, nos va restaurando con un único propósito, que de pronto no siempre tenemos claro, que de pronto no siempre comprendemos, pero que al final, dice el manual de vida, su intención es que logremos dar mucho fruto. Recuerdo cuando era niño, ¿cierto? En el lugar, en el pueblo, en el municipio donde vivían mis abuelos, donde mi familia tenía una finca, un lugar de descanso. Allí en medio del pueblo había un gran árbol, una gran ceiba, y pues siempre que uno iba al parque era imposible no notar su presencia, ¿cierto? Un árbol de cientos de años plantado en ese lugar. Pero también recuerdo una ilustración, una enseñanza que en algún momento me compartieron de un padre, ¿cierto? Que le hablaba continuamente a su hijo del amor por la naturaleza y le enseñaba que había que cuidar los árboles, que había que cuidar las plantas, que había que cuidar los animales. Bueno, le hablaba de ese amor, ese trato y ese cuidado hacia la creación de Dios. Pero este hombre que recién había plantado una ceiba, continuamente iba y cortaba sus ramas y tomaba, cierto, lo que conocemos como un machete y lo cortaba y lo iba desgajando y su hijo no comprendía lo que sucedía. No entendía por qué su papá, el papá que con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanto esmero, pero también con tanto amor le enseñaba a cuidar de la naturaleza, parecía olvidarlo de un instante a otro y tomando esta herramienta, esta arma en sus manos, le causaba muchas heridas y mucho daño a este árbol. El niño no lograba entenderlo y quizás solo vino a hacerlo cuando creció y cuando vio esa gran ceiba, cuando vio cómo ese árbol que su padre había plantado y había cuidado llegó a ser un gran árbol, muy frondoso y que daba sombra a muchos que estaban a su alrededor y se convirtió también en el hogar de muchas aves. Algo muy similar sucede con nosotros y algo muy similar me sucedía, como les contaba, en mi juventud. Cada vez que veía este árbol, ¿cierto? En el municipio y por qué no decirlo, de Sasaima, en Cundinamarca, un lugar que por alguna razón se ha mencionado en películas colombianas, en programas de televisión. Y entonces allí estaba esa gran ceiba. Pero cuando nosotros miramos y hablamos del trato de Dios, muchas veces no entendemos que hay situaciones que están allí para formación en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan
en el capítulo 15, los versos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso fue lo que este niño vio en la vida de su padre. Cómo esa ceiba empezó a brotar, cómo esa ceiba empezó a crecer, cómo la ceiba cada día era mucho más fuerte y sus ramas eran mucho más fuertes que antes. Hay situaciones por las que nosotros podemos atravesar, podemos pasar, que en un principio no las entendemos. Es más, en un principio podemos incluso llegar a renegar de ellas. Yo recuerdo, bueno, hoy es un día de recordar una persona cercana que se quejaba continuamente de su trabajo. Recuerdo que siempre que hablábamos me decía, es que mi jefe, es que el horario, es que el pago, o sea, no le gustaba, no estaba conforme con nada de lo que vivía en ese lugar. Hasta que un día recibió una carta de despido y ese día llegó a hablar conmigo muy triste, desconsolado, que no entendía por qué, si era bueno, Dios permitía que le pasaran esas cosas. ¿Por qué si había trabajado con tanto empeño, con tanto esfuerzo, Dios permitía que su trabajo se perdiera? Y pues yo le pregunté, ¿pero acaso no era eso lo que querías? ¿Acaso no era eso lo que buscabas? Porque todo el tiempo te quejaste de tus condiciones, te quejaste del lugar, te quejaste de todo. Y entonces muchas veces a nuestro alrededor empiezan a suceder ese tipo de cosas. Y no entendemos por qué, ¿cierto? Nos está pasando esto, pero detrás de eso hay una enseñanza y hay una formación. Y la Biblia nos lo dice. Dios está cogiendo y está cortando, está puliendo. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Y a través de esas circunstancias que a veces llamamos, permítanme entre comillas, un tormento para nuestras vidas, Dios tiene un propósito. Y el Señor está obrando en tu vida y en mi vida. A veces nos quejamos de lo que sucede en nuestro hogar, de lo que sucede en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el matrimonio, en el noviazgo, en la relación con los jefes. Nos quejamos de las finanzas, nos quejamos de todo lo que pasa. Y se nos olvida que Dios está obrando. Se nos olvida que Dios está actuando con amor y que nosotros deberíamos ser agradecidos con lo que Él nos da. Porque es su propósito. Porque Él está cumpliendo un plan perfecto en la vida de cada uno de nosotros. Y no lo podemos desconocer. Y no se nos puede olvidar todo lo que el Señor está tratando de hacer en tu vida y todo lo que Dios está tratando de hacer en mi vida. Y al contrario, a través de cada una de esas situaciones, lo que Dios está haciendo cuando nos corrige, cuando nos disciplina, porque es un concepto que de pronto a muchos no les gusta, la disciplina y la formación de Dios. El Señor está tratando de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Algo así como llevándonos y empujándonos para lograr nuestra mejor versión. Para que alcancemos un estándar dentro de lo que Él quiere, dentro de lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Y no podemos ser inferiores a ese llamado y a esa confianza. No podemos desconocer lo que Dios está tratando de hacer. ¿Por qué no agradecerle? ¿Por qué no decirle al Señor que estamos profundamente agradecidos por todo lo que nos da, por todo lo que Él hace en cada uno de nosotros? Y entender y reconocer que ahí está, que Él nos está limpiando, que está limpiando nuestras ramas, pero las está limpiando para que demos más fruto, que las está limpiando para que nosotros podamos crecer, para que tú te conviertas en una mejor persona, en un mejor profesional, en un mejor padre, madre de familia. Eso es lo que el Señor está tratando de hacer. Eso es lo que Dios está tratando de formar con cada uno de nosotros. El árbol no puede crecer, no puede desarrollarse solo. A veces toca cortarle las hojas verdes, a veces toca pulirle, cortarle ciertas
cierta maleza que va creciendo a su alrededor. Es más, a veces tienen que unir las ramitas, ¿cierto? El labrador tiene que pegarlas para que puedan crecer derechas, para que no se desvíen. Y eso es lo que Dios trata de hacer cada día, llevarnos a la excelencia. Que en nosotros se cumplan sus planes y sus propósitos con una única intención: dar más fruto del que ya hemos dado. Dios quiere que cada día tú crezcas y avances. Dios quiere que cada día puedas ser más feliz. Y entonces es justo y es necesario reconocer que hay ciertas áreas de nuestra vida, porque no son todas, pero hay ciertas áreas de nuestra vida donde necesitamos recibir ese trato de Dios, donde necesitamos que Él nos pula, donde necesitamos de pronto, puede doler que Él corte una parte. Y a veces en ese corte que el Señor hace entendemos y logramos saber por qué pasa esto, por qué Dios permitió esta situación. Él solo quiere limpiarte, Él solo quiere sanarte, Él solo quiere restaurarte. Y sabe que para eso es necesario pasar por ese proceso. Yo te doy un consejo esta mañana. Permite que Dios lo haga. Si tú estás viendo este devocional, permite que Dios pula, que Dios cambie, que Dios transforme, que Dios renueve lo que sea necesario hacer. Al contrario, yo creo que deberíamos presentarnos así con las manos abiertas y decirle al Señor: aquí estoy. Cambia lo que tengas que cambiar. Limpia lo que tengas que limpiar, pero que en mí se cumpla tu propósito. Porque es que Dios siempre nos va a querer llevar a lo mejor. Pero a veces nos aferramos con tanta fuerza a lo que pasa a nuestro alrededor. Y yo solo quiero que terminemos preguntándonos algo, que tú te preguntes cómo reaccionas cuando Dios inicia el proceso de formación, de corrección en tu vida. Él quiere corregir y mejorar tu carácter, aumentar tu fe, pero ¿cómo reaccionas tú frente a ello? Y de tu reacción puede llegar a depender tu manera de acercarte al Señor. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos en esta mañana y nos acerquemos a Dios. Démosle gracias a Él por todo lo que ha hecho, por sus enseñanzas. Y dígale a Dios aún: gracias por el trato y la formación que tú das a mi vida. Gracias, Señor, porque cada día puedo entender y comprobar que tú estás obrando, que tú estás actuando, que tú no te has olvidado de mí, sino que al contrario, cada día me permites ver tus planes, tus propósitos, que son perfectos para mi vida. Señor, yo no quiero convertirme en el estorbo y en el impedimento, en el obstáculo para que tu bendición llegue. Ayúdame, aumenta mi fe, permíteme crecer cada día más. Enséñame a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor trabajador, un mejor empleado, un mejor jefe. Y que yo entienda que tú estás formando el carácter de tu Hijo Jesús en mi vida. Que tú quieres siempre llevarme a cosas mucho más grandes. Porque así, Señor, veré tu bendición. Porque así se cumplirá tu propósito en mi vida. Hoy entiendo que yo fui diseñado para dar fruto y no me puedo conformar con menos. No fui diseñado solo para recibir y recibir y recibir. Fui diseñado para dar. Pero para poder dar cada día más, es necesario pasar por tus manos y por tu formación. Ahora, Señor, quédate con nosotros en este día, en esta mañana. Bendícenos, acompáñanos. Y en tus manos, Señor, entregamos nuestra vida. Te oramos y te damos muchas gracias en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, de esta manera llegamos entonces al final de este tiempo devocional, esperando que sea de su agrado. Les deseo un feliz fin de semana a todos y que Dios los bendiga.